¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno. Eh, bueno, primero que todo, y antes que corra el riesgo de que se me olvide, transmitirle un fuerte abrazo de mi esposa Yara, de mis hijos y de todo lo que administramos para el Señor en Cuba, la iglesia en la que servimos. Estar acá es un regalo. Cuando ya hace un año, Pastor Fer, me estaba recordando, Pastora Sandra, el Facebook hoy, que hace un año estuvimos acá. Hace un año exacto estuvimos acá, y desde que estuvimos y pisamos esta casa y pudimos ver la vida de muchos de ustedes, quedaron en nuestra retina esta expresión de amor, de vínculo, pues es mutuo. Nosotros no podemos pensar en Mar del Plata y no pensar en la casa de familia. No sé si usted recuerda cuando jovencito, cuando niño, esos familiares que vivían un poco retirados, pero a donde nos gustaba ir siempre en las vacaciones, ¿verdad? Algunos en la playa, otros en el campo. Bueno, para nosotros Mar del Plata es eso, es nuestra casa, este lugar donde venimos y no nos sentimos extraños, no nos sentimos ajenos, sino que nos sentimos parte de la familia. Y eso tiene que ver con propósito, eso tiene que ver con el hecho de que el Señor nos unió en el Espíritu, y esa realidad tenemos que cultivarla. Es la segunda vez que estamos acá y estamos en desventaja porque los pastores no han ido a Cuba todavía. Entonces, estaba compartiendo con los hermanos, con el liderazgo de la casa, que tenemos en nuestro espíritu esa necesidad de que este año ustedes puedan enviar a sus pastores a Cuba, que nos los puedan prestar por 7, 8, 10 días. Ellos puedan ir, llevar la medida de Cristo que está en ellos, llevar la palabra que les habita, manifestarla en nuestra tierra. Y bueno, estamos de verdad pidiéndoselo hoy de manera formal, que como casa cobren conciencia de ese envío apostólico, no solo a Cuba, a donde el Señor pueda estarle moviendo los próximos años por causa de la palabra. Yo creo que estamos viviendo tiempos en los cuales, si Cristo sigue creciendo en nosotros, nos vamos a convertir en un recurso humano que el Señor va a comenzar a mover más allá de las fronteras de Mar del Plata. Gracias por el entusiasmo. Creo que estoy frente a hombres y mujeres que, por ir entendiendo, por ir cobrando conciencia de la magnitud de la salvación que nos ha sido entregada por el Padre y del propósito de esa salvación, pues esté listo, porque no me extrañaría que en los próximos meses, años, el Señor comience a usar su vida como un recurso humano para ser movido por las naciones de la tierra. Hace 20 años en Cuba nos profetizaban a mi esposa y a mí, el Señor le va a llevar a las naciones. Imagínense lo que eso significa para un cubano. Las naciones, o sea, nos hablaban de las naciones y para nosotros era wow. No teníamos la menor idea de lo que el Señor estaba diciendo. Se activaba la mentalidad de turista enseguida y uno relacionaba las naciones con avión, con salir, con pasear, conocer gente. Pero cómo, en la medida que vamos entendiendo la salvación que nos fue dada por el Padre, el propósito de esa salvación, cómo se comienza a capitalizar en nuestra vida esa conciencia de que ya no nos movemos por propósitos personales, no nos movemos por ambiciones personales, nos movemos con un sentido de conciencia de que algo, alguna medida de verdad, el Padre pueda comunicar a través de nuestras vidas, y que esa medida de verdad pueda terminar contribuyendo con la construcción de Dios en los lugares donde nos lleva. Si logramos separarnos de la mentalidad de turistas
y Cristo sigue creciendo en nosotros. Amado, no tengo dudas que le tendremos por Cuba muy pronto, que usted será un recurso humano usado por el Padre para hacer que la verdad corra en las naciones de la tierra. Le deseo eso en esta noche. Amén. Bueno, habíamos propuesto como tema para estos días el poder o la magnitud que hay en una vida rentable. Cuando una vida se vuelve rentable. Estuvimos compartiendo esta mañana con un grupo de hombres de acá de la casa cómo Jesús a los 12 años, cuando trató de definir un poco de qué se trataba el Evangelio, pudiendo usar muchas palabras en el hebreo, en el griego, para referirse a la intención, al proyecto del Padre con él, terminó diciendo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pudiendo decir, en el propósito del Padre, en la asignación que el Padre me puso en la tierra, me es necesario estar. En los planes de mi Padre me es necesario estar. En la agenda del Padre. ¿Me ayuda? ¿Tiene alguna más? Diga: de muchas maneras. Negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cuando vemos la palabra negocio en las Escrituras, viene de una raíz etimológica de una palabra que se escribía necosius, que significaba el que se niega al ocio. La palabra ocio, que nosotros la tenemos traducida como descanso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ocio es descanso. Bueno, en el contexto en el que Jesús habló, la palabra ocio se usaba para definir esa franja de tiempo que nosotros denominamos la siesta, después del almuerzo, ¿verdad? Esa franja de tiempo en la cual usted cesa en todas sus actividades, el ocio del día, la franja de tiempo en la cual no se trabaja, no se produce. La palabra negocio significaba en el original negarse al ocio, negarse a estar en una posición y en una actitud improductiva. Entonces, cuando Jesús usa la palabra para definir aquello para lo cual el Padre le había traído a la tierra y para definir con qué tipo de vida Él estaba comprometido, Él dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Existo para vivir una vida donde el ocio, la vagancia, no termine devorando mi tiempo cronológico en la tierra. He venido a la tierra para vivir de manera que las determinaciones que tome, la manera como administre mis días y la manera como sirva al Señor, termine haciendo de mis días cronológicos en la tierra una buena inversión del Padre. Y esa debería ser la mentalidad de nosotros como hijos de Dios. El ir entendiendo la magnitud y la plenitud de la salvación que nos fue dada, debe ir produciendo esa medida de conciencia en nosotros. Que más allá de tener esposa, de tener hijos, que más allá de tener familia, que más allá de tener un negocio en el cual trabajamos para sostener a los nuestros, existimos en la tierra para que nunca más, diga nunca más, haya silencio de Dios en una generación. El Señor nos tiene respirando en esta noche porque su intención y su propósito contigo y conmigo es que mientras nosotros estemos vivos en esta tierra, no vuelva a existir silencio de Dios. Gracias por su entusiasmo. Somos una generación que existe para que el Padre tenga la posibilidad de expresarse en la tierra. Ese fue el propósito desde el principio, cuando aquel primer hombre corporativo llamado Adán fue puesto en la tierra. Aquel hombre que fue provisto de la imagen y la semejanza de Dios. Mire cómo Dios comienza el escenario de la vida, de la humanidad, creando primero un ámbito llamado la tierra, y dentro de la tierra un ambiente, un ámbito llamado Edén. Y lo próximo que Dios hace después que existe el ámbito,
es traer a manifestación al hombre. Porque el hombre para Dios, ¿qué era? El hombre para Dios era la expresión legal de gobierno de Dios en ese ámbito llamado tierra. El hombre fue creado no para completar el patrimonio de la tierra, el hombre no fue creado para embellecer la tierra, el hombre fue creado porque la intención del Padre era gobernar a través de ese hombre todo ese ámbito que Dios había creado. Y para que ese propósito de gobierno se manifestara, recuerde que Dios le impartió dos cosas. ¿Cuáles fueron? Imagen y semejanza. O sea, el hombre estuvo equipado para cumplir ese propósito de gobierno de Dios en la tierra, porque Dios le impartió su imagen y su semejanza. Y toda la creación, toda la tierra, todos los elementos, las aguas, las bestias del campo, los animales de las aguas, los árboles, todos esos elementos fueron creados con un propósito: sujetarse a la expresión vigente de Dios en ese tiempo, que era, diga, el hombre. Todos conocemos el pecado, la consecuencia del pecado, que no fue que se perdió un jardín. La catástrofe del pecado fue que se ausentó una naturaleza espiritual de la tierra. Recuerde usted que cuando el hombre, Dios le hace la advertencia y le dice: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, de este no comerás, porque el día que comas del árbol, ¿qué va a pasar? Vamos, diga sin temor, morirás. Y la palabra morirás en el original no tenía que ver con que el corazón se le iba a detener, no tenía que ver con muerte física. La palabra morir en Génesis capítulo 1 significaba separación. El día que me desobedezcas y comas de ese árbol, tú y yo vamos a quedar como dos realidades, diga, separadas. Entonces la mayor catástrofe del pecado no fue que perdimos un jardín, no fue que se perdieron los árboles que eran frondosos y tenían alta productividad. La catástrofe del pecado fue que se perdió la naturaleza con la que Dios había creado al hombre. El hombre quedó sacado temporalmente del proyecto. Note usted cómo Dios saca al hombre, lo recoge y lo saca de ese ámbito llamado Edén, porque recuerde que en Edén había otro árbol, diga, otro árbol. Diga conmigo, que producía otro fruto. Y el efecto de ese otro fruto y de ese otro árbol llamado el árbol de vida, que es una analogía de Cristo, era que quien comía del fruto del árbol de vida, dice que ese árbol producía eternidad. Entonces tenemos a Dios con un hombre que por el pecado había quedado defectuoso, inhabilitado para cumplir su propósito. El hombre fue como un neumático hinchado de la vida y la naturaleza de Dios, que por causa del pecado se terminó, en Cuba decimos ponchando, no sé cómo se dice acá, desinflando, cuando se pincha el neumático. Se terminó desinflando de la vida de Dios. Y ese hombre defectuoso, el Padre lo toma y lo saca del huerto de Edén, porque el peligro era que si comía del árbol de vida que producía eternidad, entonces el hombre iba a quedar de manera permanente en esa condición caída. Por eso que Dios lo saca, lo retira de ese ámbito y de la posibilidad de participar de ese fruto que producía eternidad, para que no se perpetuara la condición caída, porque diga conmigo, Dios tenía la salida. ¿Cuántos creen, cuántos pueden creer en esta noche que antes que nuestros problemas, que nuestras crisis aparezcan, ya Dios tiene la solución? Cuando Apocalipsis se refiere a Cristo, dice el Cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Diga, antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis se refiere a Cristo como el Cordero que fue inmolado antes de que los cielos y la tierra y el hombre existiera. Antes de que el hombre comiera del fruto y pecara, ya Cristo dice que había sido, diga, inmolado.
pero no es que fue crucificado hace algo más de 2000 años. En el mundo temporal, en la tierra, en el tiempo, fue crucificado hace 2000 años. Pero la solución que significaba Cristo como Cordero inmolado había sido preparada por el Padre, diga, antes. Pastor, ¿qué resuelve eso en esta noche? Amados, toda nuestra vida. Entender que ninguno de los escenarios complejos de tu vida y la mía, ninguna de las crisis que estamos enfrentando en estos días sorprenden a Dios. Pero sobre todas las cosas entender que el Padre tiene en su mano las soluciones para todos nuestros conflictos antes que estos aparezcan. En otras palabras, se lo voy a decir en cubano. Cuando tú fuiste creado, todavía tus enemigos no existían. Cuando el Padre habló sus primeras palabras sobre tu vida, todavía tus enemigos no existían. Así que tenemos garantías en esta noche. Amén. Yo quiero, a la luz de esta palabra, que usted pueda acompañarme, por favor, a Lucas capítulo 15, y a través de una parábola que todos conocemos a plenitud, la parábola del hijo pródigo, podamos cobrar en esta noche una nueva medida de conciencia sobre la calidad y la magnitud de nuestra salvación. Porque no hay posibilidad de vivir una vida rentable para el Señor en la tierra si nuestra salvación no la entendemos a plenitud. Dígale a su vecino, necesitas entender más acerca de la salvación que te fue dada. Ahora repítaselo en plural, diga, necesitamos entender más de la salvación. Lucas capítulo 15, a partir del verso 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? Cada vez que hablemos de los 2 hijos en esta noche, vamos a estar de acuerdo que no estamos hablando de 2 muchachos, sino que estamos hablando de 2 posiciones frente a la salvación. 2 posiciones, 2 paradigmas, 2 puntos de vista frente a la salvación y frente a la paternidad de Dios. Diga, 2 puntos de vista. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, diga una medida de reacción. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos. ¿Y qué dice? ¿Qué tiene que producir el regreso de los hijos al ámbito de plenitud en el Padre? Diga conmigo, fiesta. La pregunta en esta noche es, ¿cuántos de los que estamos acá estamos comprometidos con que cada día nuestra vida pueda servir para que un pródigo regrese al Padre? Ese es el sentido de nuestra vida. Comamos y hagamos fiesta,
porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Verso 25, y su hijo mayor, el otro punto de vista, la otra perspectiva, la otra estructura mental, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. ¿Cuántos años? Diga muchos. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ya no era el hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, mire cómo el padre le reafirma la identidad, tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amado, esta no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, porque la esencia de esta porción de las Escrituras no tiene que ver con el hijo que se porta mal, se va lejos, la vida se le complica y regresa. La esencia de esta parábola es expresarnos de manera clara la capacidad infinita de amar y de perdonar de nuestro Dios. No debería ser la parábola del hijo pródigo, debería ser la parábola del Padre eterno, por la riqueza que transmite. Esta parábola es la tercera de tres, la última de tres, que Jesús en el capítulo 15 acomoda cuando dice que venían a él, capítulo 15, versículo 1, todos los publicanos y los pecadores para oírle. ¿Quiénes venían? Todos, diga, publicanos y pecadores. Dice que venían a él para oírle, se acercaban a Jesús para escuchar el evangelio. Y dice a continuación que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús, que tenía acceso al corazón del hombre, que sabía lo que estaban maquinando en sus pensamientos, organiza tres parábolas una detrás de la otra para ilustrar a estos hombres cuál era el sentido de sus días en la tierra. Tres parábolas. Comienza con la parábola de la oveja perdida, donde dice, voy a parafrasear en función del tiempo, que un hombre que tenía 100 ovejas perdió una. Y dice que ese hombre dejó las 99, no dice que las abandonó, dice sencillamente las dejó. Dejó las 99 y se fue a buscar hasta que encontró la oveja, diga una oveja, que se había perdido. Entonces Jesús nos está ilustrando ahí que Dios tiene una mentalidad de que nada se pierda. Tenemos un Dios, amados, que está comprometido con que nada de lo que Él hizo nacer se pierda. Tenemos un Dios que cuando mira tu vida y la mía en esta noche, siempre el compromiso del Padre es que nada de lo que le di origen en la tierra se pierda. Por eso la expresión de esta primera parábola, recuerde usted que publicanos y pecadores, escuchando al Señor, hizo que se ofendieran los escribas y los fariseos. Pregunta número 1, ¿quiénes eran los publicanos? Eran ciudadanos hebreos que trabajaban para el gobierno de Roma recaudando impuestos. O sea, nadie quería saber de los publicanos. Era el que, no sé acá cómo se llama, en Cuba se le dice inspectores. Era el que pasaba todos los meses por la casa a cobrar una mensualidad injusta.
Diga, nadie quería saber de ellos. ¿Cómo le pudiéramos llamar en el contexto de Mar del Plata? Lo dijo usted, no lo dije yo. O sea, esa persona, dice que venían esas personas y diga, y los pecadores también, venían interesados en el Evangelio. La pregunta es, ¿por qué venían interesados en el Evangelio? Porque detectaban que aquella palabra en la boca de Jesús tenía para ellos una sustancia de salvación que la religión de la sinagoga, que los fariseos y los escribas nunca le acercaron, nunca acercaron la salvación a este grupo de personas. Jesús comienza con la parábola de la oveja perdida, diciendo, muchachos, tenemos un Padre que por uno solo es capaz de regresar hasta encontrarlo. Pero no solo tenemos un Padre, se lo voy a ilustrar de esta otra manera. Y viene la parábola de la moneda perdida, versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Segunda parábola, dice que había una mujer que perdió un dracma, 200 pesos argentinos. Y dice que la mujer de manera diligente, dice que encendió la lámpara, o sea, comenzó a buscar, pero diga conmigo, se hizo de noche. Y cuando se hizo de noche, ella no cesó en su intención de encontrar lo que se le había perdido. Encendió la lámpara, siguió buscando, diga, hasta que lo encontró. La pregunta que le voy a hacer es sencilla y es esta. Si usted pierde estos 200 pesos, que en realidad hoy, en la realidad de Argentina, pero bueno, 200 pesos. Si usted los pierde en la mañana y al mediodía usted escucha en la televisión que el billete de 200 pesos perdió su vigencia, la pregunta es, ¿usted lo sigue buscando? ¿Por qué perdemos el interés en el billete? Porque no tiene, diga, porque se devaluó. ¿Sabe por qué el Padre en la cruz encendió la lámpara llamada Jesucristo? ¿Y por qué barrió la casa? Porque nosotros nos habíamos perdido a causa del pecado, pero no nos habíamos devaluado. Nunca el hombre perdió su valor, porque aunque el hombre estaba en condición de muerte, el valor del hombre se lo había entregado Dios en la eternidad, cuando todavía el pecado no había trabajado en él. Cuando Jeremías capítulo 1 nos ilustra al Padre llamando a Jeremías al ministerio y diciéndole la asignación profética que tenía, y Jeremías reacciona diciendo, Señor, no puedo porque soy niño, no estoy capacitado para ser profeta. Dice que el Señor le dijo, Jeremías, antes que yo te formase en el vientre de tu madre, ¿qué dice? Antes que yo te formase en el vientre de tu madre, número 1, te conocí. O sea, no sigas diciendo que no sirves, que no calificas para esto, porque te estoy diciendo que yo, que soy el autor de tu vida, antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre, ya yo te conocí, ya yo te di valor, ya yo te definí. Antes que el siglo, antes que la sociedad contemporánea trabajara poniéndote etiquetas en la frente que están gobernando tu conducta hoy, el primero que puso una etiqueta sobre tu vida fui yo, en mi eternidad. Así que no me digas más que no puedes. Pero no solo te conocí, no solo puedo hablar con autoridad sobre tus capacidades, no solo tengo autoridad para hablar de tus talentos, de tus dones, de tus habilidades,
Dice, número 2, te santifiqué. Te habilité espiritualmente para tu asignación. Y número 3 dice, y no solo te conocí, no solo te santifiqué, dice, te definí una función como profeta a las naciones de la tierra. Así que tú te vas a levantar, tú vas a ir donde yo te diga, tú vas a expresar las palabras que ponga en tu boca. Porque tu verdadero valor, Jeremías, no te lo da la manera como has vivido estos años, las palabras equivocadas que tus padres sin entendimiento dijeron sobre ti, la manera como el siglo te ha etiquetado. Lo que define tu verdadera capacidad en esta noche es que antes que el siglo pudiera hablar, amados míos, Dios se expresó sobre tu vida. El poder de una vida rentable comienza con el entendimiento. Diga entendimiento. Segunda parábola, el padre dice, muchachos, somos como esa moneda que si se pierde, está perdida, pero todavía conserva su valor. Muchos de nosotros necesitamos recuperar ese enfoque, necesitamos quizás desacelerarnos de tantas actividades que tenemos por causa de la vida dinámica de la iglesia y dedicar tiempo a escuchar que el Padre nos reitere, nos susurre por el Espíritu estas palabras que definieron la identidad de Jeremías. Te conocí, soy yo, te conocí. Eres mi creación, tengo derecho de autor sobre tu vida. Nadie te puede definir como yo. Nadie tiene autoridad como yo para expresarme sobre aquello que puedes y sobre lo que no puedes. Y por último viene Jesús a coronar toda la expresión de gracia con la parábola del hijo pródigo. Hay una película, Pastor Fer, que me bendijo mucho, se llama Salvando al Soldado Ryan. ¿La vieron? ¿Alguien la vio? ¿Puede levantar su mano todo el que la vio? Bueno, la mayoría. La película Salvando al Soldado Ryan, el protagonista es Tom Hanks, parece que es quien la hace. Se trata de Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado Mayor de los Estados Unidos se da cuenta que de 4 hermanos que fueron a la guerra de una familia, ya habían muerto 3, o sea, quedaba 1. Y entonces habilitan rápido una escuadra de soldados de élite para ir a rescatar a ese. Entonces el pensamiento fue, vamos a sacrificar 9 hombres para intentar rescatar 1. Porque el propósito era, si lo logramos rescatar, vamos a estar cumpliendo con una madre y con una familia que entregó todo lo que tenía a la causa. Hay un momento en la trama de la película donde uno de los soldados pregunta, pero Señor, ¿vale la pena que nosotros 9 caigamos en combate por salvar a uno que no conocemos, que no sabemos cómo es? Y el sargento, el jefe de la escuadra dice, sí vale la pena. Aunque quedemos todos en el campo, vale la pena. Y la película comienza porque es retroactiva. O sea, la primera imagen pertenece al final de la película. La película comienza con el soldado Ryan, un ancianito ya, caminando torpe, viniendo a la tumba donde estaban esos soldados que la mayoría cayeron en combate. Se desploma, cae de rodillas, comienza a llorar frente a aquellos hombres que se sacrificaron por él, y de momento se pone de pie y mira a su esposa, también anciana, y a sus hijos y a sus nietos que le habían acompañado, y les pregunta, viví una vida de manera que honrara el sacrificio de estos hombres. Y la familia termina de decir, sí, abuelo, viviste una vida que honró el sacrificio de estos hombres. Entonces la pregunta en esta noche sería, ¿estamos viviendo una vida que justifica la inversión que el Padre hizo por nosotros? ¿Estamos viviendo una vida que justifica la sangre que se invirtió por nosotros? Respóndase. Vamos a la parábola del hijo pródigo. El valor de nuestra vida la define la manera en la que decidimos vivirla. Para los que toman nota,
El valor de una vida lo define la manera como se decide vivirla. Vamos a la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo comete una secuencia de errores. El hijo pródigo nos ilustra la condición y el pensamiento de creyentes, diga conmigo, adolescentes espirituales. ¿Conoce creyentes adolescentes espirituales? ¿Cuál es la principal característica de un adolescente? ¿Perdón? Hacen lo que quieren, por lo menos intentan hacer siempre lo que quieren. O sea, un adolescente tiene un profundo sentido de aventura. De hecho, la palabra adolescente proviene de una palabra que dice adolecer, o sea, lo que no se tiene. Un adolescente no tiene madurez. La característica de un adolescente es que le creció el cuerpo. No sé si han notado que nuestros hijos adolescentes van a tomar un vaso sobre la mesa y terminan tirándolo. ¿Por qué? Porque hasta ayer estuvieron manejando un cuerpo pequeño y la configuración de su cerebro estaba para manejar un cuerpo pequeño que de manera violenta creció. Entonces tiene que venir un proceso de adaptarse a manejar, diga conmigo, esa estatura. Es por eso, pastores que estamos en este lugar, líderes, que se necesita una cuota de paciencia para entender los procesos de madurez de los creyentes, porque la mayoría estábamos aprendiendo a manejar una estatura que hasta ayer no teníamos. Aleluya. Si usted me pregunta en qué estadio de iglesia estamos, en un estadio glorioso, estamos creciendo y estamos aprendiendo a vivir con coherencia en función de ese crecimiento. ¿Qué no nos puede suceder los próximos años? Que nos siga pasando el tiempo cronológico y sigamos enfermos de enanismo. Si tenemos un Dios que tiene una mentalidad de negocio, si tenemos un Dios que cuando Jesús fue a usar las parábolas para expresar la mentalidad de Dios sobre el reino, usó varias parábolas que tenían que ver, diga, con la mentalidad de negocio. Dice, el reino de los cielos es como un señor que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno entregó 10 talentos, a otro 5, a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y después de algún tiempo regresó y vino a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Cómo administraste los recursos que te dejé? La pregunta en esta noche sería personal, una pregunta introspectiva. ¿Cómo estamos administrando la vida que nos ha sido dada? Que no nos fue dada para ser padre de familia, para ser madres, que no nos fue dada para ser empresarios. Esta vida, este oxígeno que estamos compartiendo en esta habitación, en esta noche, que nos está haciendo respirar, nos fue dado, como decíamos al principio, para que Dios se exprese en la tierra, para que Dios tenga un elemento de expresión en la tierra. Porque en el antiguo pacto Dios se expresaba en lugares, digan lugares. La gloria de Dios aparecía en un tabernáculo, aparecía en una zarza ardiendo, aparecía en el monte Sinaí, pero en el nuevo pacto toda esa gloria fue recogida por el Padre, fue contenida dentro del Hijo, y esa naturaleza del Hijo nos fue impartida a nosotros. De manera que la expresión de Dios en este pacto ya no será una zarza ardiendo, serán los hijos expresando esa gloria. Serán los hijos expresando la sabiduría de Dios cuando llegue a un ámbito de conflicto familiar, matrimonial. Serán los hijos expresando la justicia de Dios que por naturaleza está en ellos, en un mundo que todos los días se inclina a la injusticia y a la perversión. Para eso existimos. Vamos a ver una secuencia de errores del hijo pródigo y quiero que usted por favor predique conmigo, ayúdeme en esta noche, está muy callado. Siempre son así, Pastor Fer. Ok, perfecto.
Honro ese silencio porque no es el silencio de la ignorancia, es el silencio de personas que han madurado en cuanto a recibir la palabra. Y es el silencio que demuestra que la palabra está trabajando en nosotros. ¿Dice amén? Ahora le puede dar un aplauso al Señor, por favor. Primer error del hijo pródigo: no entender y no valorar la paternidad de Dios, del Padre, la magnitud de la casa paterna. Amado, es fundamental que dediquemos las próximas semanas y meses en nuestra oración a pedirle al Señor que por la vida del Espíritu nos revele más sobre su carácter, sobre su amor, sobre su justicia. Cuando nosotros no tenemos revelado el carácter de Dios, nosotros terminamos tomando decisiones como estas. En medio de la efervescencia de la adolescencia, el hijo pródigo no entendió lo que significaba estar bajo el gobierno y la jurisdicción del Padre. Y llegó y dijo: quiero vivir mi vida. Y le viene con una propuesta al Padre que rompía con la ley hebrea en ese tiempo. Dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Sabía usted que los hijos menores no tenían derecho a recibir la herencia del Padre? En la cultura hebrea, la herencia, cuando el padre moría, o sea, si no había muerte, no había herencia. Cuando el padre moría, la herencia se ponía en manos del hijo mayor. Diga, el hijo mayor. Entonces el hijo mayor participaba de la mitad del capital, entonces la otra parte del capital se repartía entre los hijos menores. O sea, había una mentalidad de primogenitura. Por alguna razón el padre termina poniendo sus recursos en las manos del muchacho. Y el muchacho piensa que está listo para manejar esos recursos fuera de la jurisdicción del padre, fuera del orden de la casa del padre. Ese espíritu de independencia que muchas veces hace que nosotros como creyentes no nos disciplinemos en sentarnos en una casa, en comprometernos con un evangelio, en esperar el tiempo cronológico necesario para que la verdad nos procese, nos limpie, nos pula, saque de nosotros todo lo que es de naturaleza dudosa y nos vaya dejando listos para servir al Padre. Diga, independencia. El espíritu de independencia es peligrosísimo. Jesús lo dijo de esta manera: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Si están separados de mí, se pierde la vitalidad, porque esto es un asunto de naturaleza que se transfiere, diga, por vínculo. El hijo pródigo no entendió nada de eso. Dice que tomó lo que el padre le entregó y se fue a una provincia apartada. Segundo error: se salió del pueblo del pacto. En este momento en que Jesús está hablando de la parábola, el compromiso de Dios solamente ¿con quién era? Diga, Israel. En este momento el compromiso, el pacto de Dios solamente era con Israel. El segundo error no solo fue el deseo de independencia, sino que fue tomar lo que le fue entregado por el Padre y salirse del pueblo del pacto a una provincia apartada, a una cultura extraña. ¿El por qué? Es sencillo: porque quería vivir su vida de manera que nadie lo supervisara, a su manera, su visión de la vida. Diga, fuera del pacto. Nosotros tenemos que entender que la salvación en Jesucristo no solo se trata de que Dios nos libertó a nosotros del destino de ir al infierno un día. La salvación tiene otra implicación. El Padre nos trajo, diga, a su pacto. Cuando la palabra dice que el Padre en Cristo nos estaba reconciliando con Él, el significado era, diga, devolviéndonos a su ámbito. Diga, devolviéndonos a su pacto. La salvación no solo fue librarnos del infierno, sino traernos de regreso al ámbito de gobierno, de justicia y de verdad del Padre.
En esta noche nosotros estamos legalmente en el ámbito de gobierno, de justicia y de verdad de nuestro Padre. La salvación no solo se trató de ya no voy al infierno, se trató del Padre trayéndonos a Él. Cristo fue el elemento de conexión, de reconexión del Padre con sus hijos. El hijo pródigo se desentendió de esta verdad. Diga conmigo, se salió, se fue lejos. Llegó y dijo, me acabo de liberar de la responsabilidad con la casa de mi padre. Ya no tengo que trabajar en la casa. Ahora voy a vivir mi vida, la voy a administrar como quiero. Pero como el hombre sin Dios es autodestructivo, escriba eso, el hombre sin Dios es autodestructivo. Significa que si no hubiese infierno y demonio, si el hombre toma decisiones estando separado de Dios, aunque no exista infierno ni demonio, terminará destruyéndose, porque la sabiduría humana es corruptible, corrompe. Y la parábola termina diciendo que sucedió lo que se esperaba. Gastó sus bienes, mal gastó, no dice gastó, dice mal gastó sus bienes. Y aquí viene una parte muy importante en esta noche, dice volviendo en sí. Yo voy a romper el paradigma quizás tradicional que hemos tenido de esta parábola a la luz de lo que hemos podido ver en las Escrituras. Volviendo en sí, nosotros hemos entendido que fue como un arrepentimiento. Cuando vemos las palabras que el Hijo usa, notamos lo siguiente, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo me estoy muriendo de hambre? La palabra volver en sí significa recobrar una medida de conciencia. Recordó algo referente a su Padre. Recordó que su Padre era un hombre tan justo que aún los que trabajaban por salario, por jornal, tenían, diga, abundancia de pan. Y aquí comienza a escribir el discurso que le iba a decir al Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La palabra digno ahí no es una palabra que está expresando virtud moral. Él no está diciendo, Padre, me siento indigno de ser tu hijo. La palabra en el original era la palabra dignatarius, que es la palabra que se usa para llamarle al presidente de un país. El dignatario de Argentina, el dignatario de Rusia, el dignatario de Cuba. ¿Cuántos han escuchado la palabra? Esa palabra, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, no nos está dejando ver que él se sentía mal, sino que en su mente estaba diciendo, Padre, perdí mi dignidad de hijo, perdí mi condición legal de hijo. Por eso vengo para que me recibas como un jornalero, porque ya no soy hijo. Y la expectativa de él cuando regresaba no era que mi padre reciba a su hijo, porque en su mente había perdido su dignidad, su derecho legal de hijo. La expectativa era, regresaré a mi padre, le diré que ya, yo estoy consciente que no soy hijo, pero que mi expectativa es que me reciba como jornalero. Pero voy a decirle algo, al propósito de Dios no le sirven los jornaleros, al propósito de Dios le sirven los hijos. La expectativa de Dios con nosotros en este tiempo es que trascendamos de creyentes, diga, a hijos. Porque el hijo con conciencia de hijo va a trabajar en la casa, va a producir en la casa, lo va a hacer de buen ánimo, porque sabe que cada día de trabajo en la casa del Padre, su herencia espiritual está siendo cultivada, está siendo ensanchada. Un hijo tiene una conciencia de trabajo. Regresaré a mi padre y le diré que ya sé que no soy hijo, perdí mi dignidad de hijo, mi dignatarios de hijo. Y la Escritura dice que venía ensayando el discurso, y ensayando el discurso. Y cuando se encuentra el padre lo ve a lo lejos y dice que su corazón fue movido a
¿Sabe por qué el corazón del padre fue movido a misericordia? Porque el muchacho salió de la casa sintiéndose cualquier cosa, pero el corazón del padre fue inamovible en cuanto a qué significaba ese muchacho. A mí se me ocurre pensar que en el trayecto de los años pudieron venir a decirle: si vieras cómo está el sinvergüenza de tu hijo. Y el padre: no quiero escuchar nada de eso. Yo soy el único que puede definir quién es mi hijo. Soy el único que tiene autoridad para definir su vida. Mi hijo no es un sinvergüenza. El muchacho viene con toda aquella carencia de identidad a decirle: padre, por favor, recíbeme como un jornalero. Y el padre: ¿cómo que jornalero? Pero es que yo sé que perdí. Pero es que tú no puedes saber que perdiste tu dignidad de hijo, porque quien te otorga la dignidad de hijo soy yo en mi ejercicio de la paternidad. Y para mí tú no eres un asalariado ni nunca lo podrás ser. Tú eres un hijo. Pero la sociedad, a los que se han comportado como yo, nos tilda de: bueno, tienes que definir en ti quién va a tener una palabra gobernante sobre tu vida, si la sociedad o el siglo o lo que yo como padre te estoy expresando. ¿A quién vas a creer? ¿A cuál de las palabras le vas a subir el volumen, los decibeles, para que termine gobernando tu mundo interior? Porque la iglesia no se edifica con asalariados. La iglesia se edifica con hombres y mujeres con conciencia de hijos. Pero padre, perdí mi dignidad. Dice el padre. No le respondió, llamó a los siervos. Dice: rápido, despójenlo de todas esas vestiduras de impiedad y de indignidad que trae, y vístanlo con vestido nuevo. Rápido, pongan calzado en sus pies. ¿Sabe lo que significaba toda esa secuencia de acciones que el padre estaba asumiendo? Con violencia vamos a devolverle los elementos que le van a recordar a él quién es en esta casa. Diga: con violencia. Hay días donde Dios con nosotros tiene tratos violentos, porque lo que se está definiendo en nuestra vida no es un estado emocional, sino es una medida de identidad. Dice el padre: el anillo. Si mi esposa me ve sacándome el anillo. ¿Sabe lo que significaba el anillo para la cultura hebrea? Todos los anillos tenían el emblema de la casa paterna, un cuño. Y cuando usted veía a un joven con el anillo, ¿sabe lo que significaba ese anillo? A este muchacho, gloria a Dios, hay una casa que lo respalda. Aleluya. Cuando usted veía un muchacho con el anillo de la familia, tenía autoridad para hacer negocios, para representar a la familia, para comprar, para vender. Su palabra tenía un nivel de validez y de valor, porque el anillo en su mano significaba: tranquilo, que no es un individuo, hay una casa que tiene un rango que lo respalda a él. Eso es lo que significaba el anillo. Amado, ¿por qué esta palabra tan pastoral en esta noche? Porque nuestra vida no va a poder cobrar magnitud apostólica, y tenemos que estar de acuerdo qué significa ser una iglesia apostólica. La iglesia no es apostólica por las canciones que se cantan, ni por la visión con la que servimos al Señor en la tierra. La palabra apóstol era una palabra que tampoco pertenecía al mundo de los hebreos. Los apóstoles eran militares de alto rango que tenía el Imperio Romano. Cuando Roma se iba y conquistaba por la vía militar una provincia apartada, lo próximo que se hacía... ¿Te puedes acercarme, hermano? Diga: conquista militar. El ejército iba, conquistaba, pastores, y lo próximo que preparaba Roma era un apóstol, un militar con grado y jerarquía de general, pero no solo tenía grado militar, era un hombre que conocía de artes, conocía de leyes, conocía la música de la cultura, conocía la cultura romana.
Y cuando los focos de rebeldía se habían apagado en aquella geografía, Roma comisionaba y enviaba al apóstol, a ese militar de alto rango, y él se llevaba un equipo multidisciplinario, albañiles, arquitectos, maestros del idioma, pintores, diseñadores, decoradores, porque el propósito era que este apóstol se fuera a esa provincia apartada y terminara reproduciendo acá la cultura de la Roma que le estaba enviando. Gloria a Dios. Y cuando el Señor va a buscar un término para ilustrar la naturaleza de la iglesia, porque la iglesia es apostólica por naturaleza, edificada sobre fundamento de apóstoles y profetas, la esencia fue el término apóstol. Uno que sea capaz de estar tan permeado, tan lleno de la cultura del reino de Dios, del carácter de Dios, de las intenciones de Dios, del propósito de Dios, que por todo ese conocimiento revelado y por una vida procesada y soldada al propósito, sea capaz de ir a donde sea que le envíen y reproducir la misma realidad del reino de Dios. Que donde quiera que haya un hijo, ese es el sentido de una generación apostólica, que donde quiera que usted vaya, llegó un representante de la cultura de Dios, que es una cultura de amor, que es una cultura de propósito, que es una cultura de excelencia, que es una cultura de piedad, que es una cultura de justicia. Termino con esto. Si mi hermana del piano me acompaña, por favor, el teclado. Ahí viene nuestro apóstol. Ahora el pastor Fer te va a castigar, ¿oíste? Porque diga cultura del reino. Le dice el padre al hijo, lo que me estás haciendo es una propuesta indecente, que te reciba como asalariado. En la nómina de mi casa, mis hijos no pueden tener mentalidad de asalariado. Y voy a decirle algo, este no era el peor de los hijos, porque el peor era el otro, porque el otro tampoco tenía una mentalidad de ser rentable para el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que el otro se haya quedado no significa que se quedó por entendimiento. Porque cuando el padre dice, hijo, ¿por qué no vienes a la fiesta? Estamos celebrando que apareció tu hermano. Tu hijo, ese ya no es mi hermano. Esa intolerancia, que cuando lo que tenemos es una religión y no la vida dinámica de Dios, nos volvemos intolerantes con los procesos en la vida del que está sentado al lado. Diga conmigo, alaba y disimula. La religión nos llena de dogmas, la religión nos llena de formas, la religión produce cambios cosméticos exteriores en nosotros, pero no produce nunca la piedad y la justicia de Dios en nuestros corazones. Por eso alguien bajo un manto de religión nunca va a tolerar los procesos purificadores de Dios con nuestra vida, porque tenemos un Dios que nos purifica por procesos, porque nada de lo que nos sucede, si estamos en Cristo y hemos conectado con el propósito, nada de lo que nos sucede es para muerte. Todo lo que nos sucede es un proceso permitido por el Padre como un elemento purificador de nuestras vidas. Esos días de escasez, esos días donde la vida se nos pone tan en estrecho y creemos que Dios apartó su mirada de nosotros. No, para nada. El Padre puso en marcha su proceso de purificación, porque muchas veces nos ha estado acercando la palabra durante años y no hemos reaccionado. Entonces tenemos un Dios que si no aprendemos por pedagogía
se encargará de enseñarnos por procesos. Pero de esos procesos estamos hechos. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche por eso? De tener un Padre que nos procesa. La pregunta clave de esta noche es: ¿por qué esperar que la vida entre en un deterioro como le pasó a este muchacho? Porque tengo la conciencia de tener un Padre que me va a restaurar, si puedo comenzar a hacer las cosas bien en esta noche. Si lo único que nos está separando de esa plenitud que cantaba mi hermano Armando, que nos fue dada por el Padre en el principio de todas las cosas, lo único que nos separa de esa plenitud que nos fue dada en Cristo, ¿sabe lo que es? Diga conmigo: humildad. Y diga: y conciencia, entendimiento. Es lo único que nos está separando de esa vida. ¿Por qué humildad? Porque el Evangelio es una permanente invitación de Dios a morir, ¿o no? Muchos de nosotros vinimos al Evangelio y nos sentimos defraudados al mes o a los 2 meses, porque quien nos evangelizó, según la medida de luz que tenía, nos invitó al éxito. Y nosotros vinimos y entramos por una puerta semejante a esa, buscando el éxito al que nos habían invitado. Y cuando llego me encuentro con un Dios de proceso. Dígame, o nada más sucede en Cuba. A mi generación nos evangelizaron invitándonos al éxito. Hermano, cuando vayas a mi iglesia, la vida te va... Claro que me cambió, se me complicó más. Porque tenía un Dios que por amor tenía que procesarme para sacar, para que solo quedara el fruto de la naturaleza del Hijo, la piedad, la misericordia. Tenía que dejar de ser mentiroso, perverso, con la mente llena de trampa, para que apareciera la naturaleza del Hijo, y desde la expresión de esa naturaleza, entonces poder servir al Señor en medio de nuestra generación. Nunca le pidamos a Dios que nos trate como empresario. Dios no nos sabe tratar de otra manera que como Padre. Cuando Dios te mira hoy, ¿qué ve? El Hijo envasado en los hijos. Pero eso es una naturaleza que tiene que despertar, decía, a través de la humildad, de reconocer la condición en la que estoy hoy. Amado, muchos de los que estamos acá pasamos los 40 años. ¿Por qué esperar? No esperes una semana más, no esperes un día más. Que nuestro compromiso en esta noche sea: Señor, es hoy, es a partir de hoy. Yo no necesito el próximo congreso, la próxima ELA, el próximo evento, el próximo es hoy. Hoy tomo una determinación de hacer que la sangre que se entregó por mi vida cobre valor. Decido comenzar a vivir de manera que mis decisiones, mi servicio, mi productividad en la casa termine validando ese sacrificio y esa sangre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te puedes poner de pie, por favor, por un minuto en esta noche? Amado, nadie dijo que la vida era fácil en el propósito. Pero voy a decirte algo, viviéndola desde la naturaleza de Cristo en nosotros, es mucho más sencilla. Amén. Yo nunca pensé que una invitación a morir pudiera aceptarla de tan buena gana. Hoy le pido al Padre todos los días: Señor, muéstrame las áreas en las que necesito morir, porque esto no es la carrera de los 100 metros planos. Ya Usain Bolt tiene el récord en los 100 metros planos. Esto es una carrera que el apóstol Pablo la definió como una carrera que era para toda la vida. Y en los últimos minutos de su vida dijo: Señor, he acabado la carrera y
viene algo extraordinario. Dice, he guardado la fe. ¿Sabe lo que era guardar la fe? He atesorado, desde que entendí de qué se trataba mi vida, atesoré esa fe, y el atesorar esa fe, en ese atesorar estuvieron las fuerzas para las determinaciones, estuvo la convicción para estar encerrado en una mazmorra romana y no renegar de Dios, entender que mis prisiones iban a producir una medida de luz en el Evangelio. En el momento que cruzamos esa línea en nuestras vidas, el 90% de las preocupaciones que tenemos hoy ya no van a estar, porque la conciencia de propósito va a producir una libertad en nuestra mente, nos va a hacer perder los apetitos por las cosas del mundo. Diga, apetito por cosas. Si aparece el apetito por el Padre, el apetito por las cosas ya no va a estar. El Padre va a ir purificando nuestra vida, nos va a ir dejando en una pureza del ser espiritual en nosotros, que cuando eso nos comience a gobernar, ya no será difícil tomar la decisión de llegar al servicio, como quizás te esté siendo difícil. Voy, no voy, deja ver si voy. Cuando el gobierno espiritual se vuelve rector en nuestras vidas, amados, es sencillo decidirnos por el Padre. Quiero pedirle permiso, pastores, para orar en esta noche. Quiero invitar, si hay alguien que quiere determinarse en función de la palabra que hemos compartido, solamente como una expresión de fe, fíjese, solamente para ponerle acción a la determinación que está tomando, y no por nada místico, pedirle que usted pueda pasar acá, delante hoy, que podamos orar por usted. Yo quisiera orar por usted en esta noche. Yo quisiera orar por usted. Pero solamente si la palabra ha colaborado en que usted se determine. Yo quiero orar por usted en esta noche. Alguien en algún momento, por una palabra como esta, me ayudó a tomar las determinaciones que me han conducido hasta este día. Yo quiero que me des el privilegio de hacerlo por ti en esta noche. Y no solo a mí, a tus pastores, a tus padres, a los padres de esta casa, que también lo puedan hacer. Podamos estar orando en esta noche.